Para comenzar, quiero darle la palabra a Mauricio Olavarría. El micrófono es tuyo. Muchas gracias, Ana Luz. Gracias también por la oportunidad de poder compartir algunos temas y reflexiones sobre lo que fue el gobierno de la Unidad Popular, particularmente en los ámbitos sociales. Me voy a concentrar más bien en la política social que desarrolló la Unidad Popular en algunos hitos relevantes, y me voy a concentrar básicamente en las propuestas que establecieron desde el programa de gobierno de la Unidad Popular, también las llamadas primeras 40 medidas, y eso lo voy a contrastar con algunos resultados que se obtuvieron a partir de información estadística, de literatura también académica sobre el punto. Partiendo entonces en este tema, lo que diremos es que hacia 1970 el diagnóstico que establecía la Unidad Popular es que Chile se encontraba en una profunda crisis económica, social, y que, según la Unidad Popular, se expresaba en pobreza generalizada, en postergaciones, en un alto déficit habitacional, en lo que ellos llamaban en la época alta inflación, exiguas pensiones. Esto es interesante porque lo vamos a ver un poco más adelante también, de qué se trataba. Y también reclamaban ellos muy fuertemente que en el último quinquenio el crecimiento económico chileno per cápita había sido solo de 2% en promedio anual. Frente a este diagnóstico, entonces, el objetivo de la unidad que planteaba la Unidad Popular era la necesidad de superar la institucionalidad burguesa, como ellos le llamaban, a través de la movilización organizada de masas que construiría, ¿no es verdad?, desde la base la nueva estructura de poder. Para ello, planteaba la Unidad Popular establecer una nueva constitución política que crearía, según la Unidad Popular, una organización única del Estado donde, ojo, la Asamblea del Pueblo sería el órgano superior del poder. Esta Asamblea del Pueblo sería un Congreso unicameral, ¿no es verdad?, que sería el órgano superior del poder. Ahora, la Asamblea Popular, según la Unidad Popular, era el organismo que iba a expresar nacionalmente la soberanía popular. Y respecto al Poder Judicial, la Unidad Popular planteaba la creación, ojo, de un Tribunal Supremo, reemplazar a la Corte Suprema, y por lo tanto establecer un Tribunal Supremo que, según ellos, reemplazaría la administración de justicia individualista y burgueso, y estos miembros del Tribunal Supremo serían designados solo en virtud de la idoneidad de sus postulantes. Ahora, una característica en la acción de gobierno de la Unidad Popular fue el establecimiento de lo que se llamaron los comités de la Unidad Popular. El programa de la Unidad Popular establecía que en el gobierno de la UPE la acción del presidente de la República sería coordinada a través de un comité político integrado por todas las fuerzas de la coalición. El argumento central para establecer estos comités de la Unidad Popular era que ellos no estaban eligiendo a un monarca, sino que a un mandatario del pueblo. Este esquema de los comités de la Unidad Popular se replicó en toda la estructura de gobierno, en todo el territorio, en distintos ámbitos y con toda la densidad que ellos estimaban conveniente. Indudablemente que todo este entramado, digamos, decisorio de política provocó efectos muy fuertes sobre la agilidad y la efectividad de la acción del gobierno de la Unidad Popular. Ahora, desde el punto de vista de la política social y sus resultados, y digamos el programa inicial que eran las 40 medidas, ellos configuraron y consideraron un conjunto de aspectos referidos a la distribución del ingreso, a la seguridad social y las pensiones, a la salud, educación y vivienda. Ahora, desde el punto de vista de la política de remuneraciones que establecieron, es interesante señalar, digamos, el primer acuerdo que ellos establecieron con la Central Única de Trabajadores, la CUT de la época, el 7 de diciembre de 1970. El gobierno del presidente Allende, junto a sus ministros del área económica y la CUT, entonces suscribieron este acuerdo de un incremento de salarios que comenzaría a regir en 1971. El objetivo que ellos declaraban para esta medida era recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores afectados por la inflación y de esa manera recuperar la economía y distribuir el ingreso.
Esta iniciativa se enmarcaba en el diagnóstico de crisis que la Unidad Popular había planteado en la campaña presidencial. Así entonces se estableció un reajuste de remuneraciones para los sectores público y privado que incluía lo que voy a señalar a continuación. En primer lugar, un incremento del 66,7% de los salarios mínimos, reajustes de acuerdo al IPC, más un porcentaje variable adicional entre 3 y 5% de las remuneraciones a las remuneraciones menores, y solo el IPC a las remuneraciones mayores, un incremento de las asignaciones familiares, un incremento del 50% de la asignación de alimentación para determinados segmentos de los empleados públicos, y un incremento de las pensiones y jubilaciones del Servicio de Seguridad Social equivalente al reajuste de los salarios mínimos, es decir, un 66,7% de reajuste. Pero más allá de esta iniciativa, lo que en los hechos ocurrió fue una alta inflación y un desabastecimiento, ¿verdad?, que propició la aparición del mercado negro. Estos hechos anularon el efecto que estas medidas podrían haber tenido sobre el bienestar de la población. Según el Banco Central, la inflación de 1971 fue de 22,1%, de 163,4% en 1972, de 508,1% en 1973. Otros estudios incluso señalan más altos niveles de inflación, de alrededor de 700%, y otros estudios señalan incluso más altos. Ahora, en este plano, los perjudicados fueron los más pobres, porque aún con el incremento que se otorgó, ellos difícilmente podían acceder al mercado negro. Así entonces, las colas, el racionamiento y la aparición de las juntas de abastecimiento y precios, las famosas JAB de la época, surgieron como parte del paisaje normal del Chile de la Unidad Popular. Las JAB, que en algunos casos se denominaron como CAP, es decir, Comité de Abastecimiento Popular, fueron organizaciones vecinales que se estructuraron por grupos en las unidades vecinales, ¿no es verdad? Fueron estructuradas por grupos que conformaban la Unidad Popular para poder enfrentar el desabastecimiento. Surgieron inicialmente hacia fines de 1971, de un modo informal, y fueron legalizadas por un decreto supremo del presidente de la República en abril de 1972. Las JAP actuaban en los barrios, en las poblaciones, en las villas, en los campamentos, inscribiendo a los vecinos, organizando el racionamiento y controlando el comercio para que actuara conforme a los lineamientos del gobierno de la Unidad Popular. Para el presidente Allende, las JAP eran organismos de poder popular en colaboración con el gobierno de la Unidad Popular, que tenían atribuciones para actuar y que eran organismos de representación y vinculación de las comunidades con las autoridades de gobierno. Ahora, era común también ver que los dirigentes de la JAP tenían un bastante buen abastecimiento, un muy buen abastecimiento, y no era infrecuente, en reiterados casos también se les veía participar del mercado negro como oferente. Ahora, quiero compartir con ustedes algunos datos. Ahora, el efecto de la política de remuneraciones que tuvo, espero que ahí se esté viendo, déjenme, ahí. El efecto que la política de remuneraciones tuvo sobre los niveles de pobreza y distribución del ingreso se observan en el gráfico que ustedes tienen en pantalla. Desafortunadamente no hay datos para el periodo de la Unidad Popular y solo se ha podido acceder a datos por quinquenio. El gráfico muestra que la distribución del ingreso medido por el coeficiente de Gini se redujo levemente en el periodo 1970-1975 entre 0,51 y 0,50, ¿verdad?, donde la política de remuneraciones del gobierno de la Unidad Popular habrá tenido un efecto que pudo haber sido importante. No obstante eso, el gráfico también muestra que los niveles de pobreza, de extrema pobreza, se mantuvieron altos durante el gobierno de la Unidad Popular. Los niveles de extrema pobreza estuvieron levemente por sobre el 42% de la población en el periodo de la Unidad Popular, y los periodos de, y el índice de pobreza total se mantuvo en alrededor de 62% durante el periodo de la Unidad Popular. Como podrán observar ahí en el gráfico, en la línea verde, no se observan disminuciones
de pobreza en el periodo de la Unidad Popular. Ahora, estos son datos que están tomados en un libro de Guillermo Lefort del 2017, ahí está citado en la pantalla. Ahora, los datos que presenta Guillermo Lefort coinciden con otras estimaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, una estimación del coeficiente, de la evolución del coeficiente de Gini que establece Ruiz-Tagle, ¿verdad? Y lo que está mostrando la distribución del ingreso en el mercado laboral de Santiago. Y lo que se observa es una caída del Gini entre 1971 y 1972, que el coeficiente de Gini, vale decir, de distribución del ingreso, se mantiene estable entre 1972 y 1973. Hay una leve caída a 1974 y de ahí en adelante hay un ingreso sostenido. Ahora, los datos también de Lefort lo que muestran es que la caída del coeficiente de Gini, va a decir, de desigualdad o distribución del ingreso, venían siendo observados más o menos en 1965. Y los datos de Ruiz-Tagle lo que están mostrando es que la caída en los niveles de desigualdad se venían observando, en el mercado laboral de Santiago, se venían observando desde 1967. Ahora, una pregunta natural, obviamente, es cómo se compara esto con alguna situación actual. Y aquí lo que tenemos es la caída de los niveles de pobreza en Chile desde 1990, en donde era un 45.1% de la población, hasta el 2017, donde estamos mostrando caídas de la pobreza, como está observado en el cuadro de la pantalla, de un 8,6%, incluso con una canasta básica de alimentos de mayor valor. El siguiente cuadro también lo que está mostrando la caída en el Gini entre 1987 y 2017 con datos del Banco Mundial. Y lo que muestra que hacia el 2017 tenemos un índice de desigualdad medido por el Gini de 0,44, como nunca antes lo habíamos tenido. Los datos muestran que entre 1850 y el 2010-2015 rara vez hemos bajado del 0,50 en el Gini, y estos datos del Banco Mundial nos están mostrando que la caída del Gini ha sido más o menos notoria desde 1998 a ahora, en que observamos este 0,44. Ahora, si uno toma otros indicadores de desigualdad, por ejemplo, los índices de Atkins u otros, ve que las disminuciones de la desigualdad son más pronunciadas tomando otros indicadores. Hay una crítica al coeficiente de Gini respecto que no logra capturar las variaciones que se están produciendo en los extremos de la distribución y le da un peso muy central a la parte central de la distribución. Entonces, estos otros indicadores capturan de mejor manera las variaciones que están ocurriendo en los extremos de la distribución. Ahora, perdón, desde un punto de vista de la seguridad social y pensiones, ¿verdad? El programa de la Unidad Popular se proponía unificar, mejorar y extender el sistema de seguridad social. En este plano, digamos, de intervenciones del gobierno de la Unidad Popular sobre las pensiones y el sistema de seguridad social, solo es posible constatar el incremento de las pensiones de 1971, ¿verdad?, hacia los afiliados al Servicio de Seguro Social, la antigua Caja del Seguro Obrero, inaugurada en 1924. Pero no es posible identificar otras intervenciones que haya tenido el gobierno de la Unidad Popular sobre el sistema de pensiones o el sistema de seguridad social. Los intentos de reforma del sistema de pensiones fueron en los 3 gobiernos anteriores. En el gobierno del presidente Ibáñez en 1955, a partir, ¿verdad?, de los informes de la Comisión Klein-Sack con el ministro de Hacienda de la época, don Jorge Prat Echaurren. Después, en el gobierno del presidente Alessandri, en 1962, también hubo un intento de reforma, también con un informe promovido por don Jorge Prat. Y en 1968, en el gobierno del presidente del presidente Frei Montalva, con el ministro de Hacienda, don Andrés Saldívar Larraín. Ahora, el proyecto de Frei Montalva proponía avanzar en un sistema único de pensiones bajo las mismas reglas para todos los trabajadores. Ahora, estos 3 proyectos de reforma de las pensiones no lograron los apoyos suficientes en el Congreso y en consecuencia no pudieron ir adelante. Y el gobierno del presidente Allende no generó iniciativas de reforma. Ahora,
Los problemas que reiteradamente mencionaban los informes en los que se sustentaban los 3 proyectos de reforma indicaban lo que voy a decir a continuación. En primer lugar, alto costo para el Estado de la seguridad social. Hacia la década de 1960, el 30% del presupuesto de pensiones debía ser aportado por el presupuesto público y los incrementos siguieron en los años posteriores. En segundo lugar, habían cambios demográficos que afectaron la relación entre trabajadores activos y trabajadores pasivos. Según datos de la Superintendencia de Pensiones de la década de 1990 y del proyecto de reforma del presidente Frei Montalva, a 1960 habían 10.8 trabajadores por cada jubilado. En 1964 eran 4 activos por cada pasivo. Y a fines de la década de 1970, habían 2.2 trabajadores activos por cada jubilado. En tercer lugar, digamos, los informes muestran que había una ineficiencia administrativa bastante fuerte en el sistema de pensiones, los sistemas de caja. El costo administrativo del sistema de seguridad social en la época era de 10% a mediados de la década de 1950 y de 13% hacia fines de la década de 1960, frente al 2.9% de Dinamarca, 2.8% de Francia, 2.2% del sistema de seguridad social de Suecia a la misma época. También las cajas hacían préstamos a tasas de interés negativos, los que normalmente iban hacia los sectores más acomodados, particularmente en créditos hipotecarios y similares. Había una multiplicidad de cajas y regímenes previsionales en la época. El número de cajas y previsionales fue variable desde 1924 en adelante. Hacia 1970 habían alrededor de 40 cajas de previsión y más de 100 regímenes previsionales. Las 3 más grandes concentraban el 95% de los trabajadores, que eran el Servicio de Seguro Social, la Caja de Empleados Públicos y Periodistas y la Caja de Empleados Particulares. Había también una fuerte inequidad del sistema. Había muy bajas pensiones para obreros, ¿verdad? También las condiciones de jubilación de los obreros eran las peores y las más duras de todo el sistema previsional chileno. Pero habían generosas pensiones para los que tenían influencia política, normalmente los más acomodados. Por ejemplo, los obreros solo podían jubilar por edad y con, como ya dije, muy esmirriadas pensiones. Los empleados públicos podían jubilar por tiempo servido, por 30 años de servicio, y luego se rebajó a 20 años de servicio, de modo tal que si una persona había entrado al empleo público a los 18 o 20 años, podía estar jubilando a los 38 o 40 años y anteriormente a los 48 años. Después podía, 10 años, después podía obtener una rejubilación, seguir trabajando y obtener luego una nueva jubilación. Ahora, la pensión para los empleados públicos podía calcularse según si estaban en el tope del escalafón y por lo tanto su pensión se les calculaba según la última remuneración imponible por el promedio de las 36 últimas remuneraciones, ¿no es verdad? Y allí habían, digamos, arreglos en virtud del cual le incrementaban las remuneraciones finales o de los 36 últimos para tener mejor pensión. Y las perseguidoras era un sistema de pensiones en virtud de las cuales los altos jerarcas de la administración pública y militar podían jubilar en el cargo en que estaban y su pensión era equivalente a la remuneración del cargo en el cual, del alto cargo de la administración pública en el cual ellos habían jubilado. Y los incrementos de sus pensiones eran equivalentes al incremento de la remuneración del cargo en el cual ellos habían jubilado. Los parlamentarios adicionalmente podían jubilar con 15 años de servicio. También había una situación recurrente de desvalorización de las pensiones que ya eran bajas. Por ejemplo, aunque en 1971 hubo un incremento en las pensiones del Servicio de Seguro Social, un interesante estudio de José Pablo Arellano muestra que hacia 1973 el valor promedio de las pensiones del Servicio de Seguro Social era menos de la mitad de su valor en 1971, y lo mismo ocurría con las pensiones mínimas de vejez y con las otras pensiones. También en la época se planteaba la necesidad de aumentar la edad de jubilación. Ahora, aunque todo esto eran temas acuciantes que estaban fuertemente en el debate público de la época, desde 1950 en adelante, el gobierno de la Unidad Popular no intervino en ello, ¿verdad? No unificó el sistema, no resolvió los problemas de abierta inequidad que tenía el sistema de pensiones. Ahora, desde un punto de vista de la salud, digamos,
El objetivo que planteaba el programa de la Unidad Popular era asegurar la atención médica y dental preventiva y curativa a todos los chilenos. Pero sobre esto hay que hacer algunas precisiones, ¿verdad? En primer lugar, hay que señalar que la medicina preventiva era una acción que ya se desarrollaba de manera oficial en Chile desde 1938, ¿no es verdad? Con la ley 6.174 de medicina preventiva y con la ley 6.236 llamada Madre e Hijo, ¿no es verdad? Que fueron fuertemente impulsadas por Eduardo Cruzcoque, el ministro de Salud del segundo gobierno del presidente Alessandri Palma. En 1942 se creó el CERMENA, orientado a dar prestaciones de salud preventiva a empleados públicos y particulares. Recuerden también que en 1952 se creó el Servicio Nacional de Salud, donde la figura clave ahí fue don Jorge Mardones Restat, el ministro de Salud de la época del presidente González, y que estaba orientado también a dar atención de salud preventiva y curativa a obreros y otros segmentos de la población, y que en 1968 se reformó el CERMENA, Servicio Médico Nacional de Empleados, para dar prestaciones de medicina curativa a empleados bajo la modalidad de libre elección. Todos estos diseños significaron ampliación de la cobertura y una mejora paulatina en el estado de salud de la población, particularmente a partir de la década de 1950. Tendencia también que se mantuvo durante el gobierno de la Unidad Popular y después. En todo caso, aún con las mejoras que se fueron obteniendo hasta la primera parte de la década de 1970, el estado de salud de la población mostraba carencias notorias. Ahora, una iniciativa emblemática de la Unidad Popular fue el medio litro de leche como ración diaria a todos los niños de Chile. Ahora, Mauricio, te queda un par de minutos. Oh, ya voy rápido. Para que vayas cerrando. Ya, respecto de todo esto, entonces también es necesario señalar que estas también son iniciativas de largo plazo. Por ejemplo, una iniciativa de 1911 es las gotas de leche, después también la ley de 1938, la ley de madre e hijo, y el Programa Nacional de Alimentación Complementaria que fue establecido en 1954 y que ha ido teniendo las adecuaciones hasta la fecha de hoy día. En materia de educación, aquí lo que tenemos un ejemplo, una iniciativa emblemática que era la ENU, la Escuela Nacional Unificada, que se planteaba como un sistema nacional para la educación permanente en una sociedad de transición al socialismo. Así se titulaba, digamos, el primer capítulo de este informe del Ministerio de Educación de enero de 1973. Y el documento exponía que el proyecto se basaba en una perspectiva estratégica que presuponía la construcción de una sociedad socialista y planteaba una educación permanente como una educación de masa, para la masa y por las masas, para la construcción de una sociedad socialista. Este proyecto indudablemente provocó un fuerte y extendido conflicto en la época. La FEUC lo catalogó como ENU, el control de las conciencias. Digamos, la Iglesia Católica de la época señaló, digamos, lo siguiente: no vemos destacados en parte alguna los valores humanos y cristianos que forman parte del patrimonio espiritual de Chile. La FECES, la Federación de Estudiantes Secundarios, fue una férrea opositora y los partidos de la oposición plantearon que era un inminente lavado de cerebro, un adoctrinamiento socialista comunista de lucha de clases y un ataque a la libertad de conciencia, digamos. También hubo otras iniciativas respecto de la educación universitaria que me imagino que Jaime profundizará más. Lo único que quiero mostrar, digamos, aquí es el siguiente cuadro, digamos, que si bien hacia digamos, el gobierno de la Unidad Popular se planteaba el incremento de la cobertura de la educación superior, digamos, hacia la primera parte de la década de 1970, solo era de alrededor de 78.000 personas, y algo se incrementó en la época de la Unidad Popular. En la actualidad, lo que hoy día tenemos es 1.151.727 alumnos matriculados en la educación superior de pregrado. Y con esto quiero terminar con lo siguiente, desde el punto de vista de la vivienda, ¿verdad? A 1970 el gobierno de la Unidad Popular daba una cifra de déficit habitacional de alrededor de 592.000, digamos, viviendas. Otros estudios mostraban que el déficit era alrededor de
400.000 viviendas, ¿verdad? Ahora, los datos que están en pantalla están tomados de un estudio de Olga Mercado de 1977, y lo que muestra es que efectivamente hacia 1971 se construyeron 66.000 viviendas terminadas. Ojo. Y en los años siguientes de la Unidad Popular, el número de viviendas construidas fue inferior a las que habían construido desde 1967 en adelante. En consecuencia, aunque no hay datos muy certeros del déficit habitacional al término del gobierno de la Unidad Popular, lo que digamos, los estudios insinúan, digamos, dado el aumento poblacional y de hogares que hubo en la época, la migración campo-ciudad y el incremento de las tomas que ocurrieron durante el gobierno de la Unidad Popular. Hacia 1968, digamos, habían menos de 10 tomas por año. Ya hacia 1978 el número de tomas era superior a 220 por año y siguieron incrementando durante el gobierno de la Unidad Popular. Dado todos esos antecedentes, es, digamos, dudoso que, digamos, el déficit habitacional se haya disminuido durante el gobierno de la Unidad Popular, y más bien lo que los datos insinúan es que se incrementó. Algunas conclusiones lo que muestra es que aunque el gobierno de la Unidad Popular planteó un diagnóstico de extensa y profunda crisis social en Chile, hacia el término del gobierno de la Unidad Popular, los datos muestran que los indicadores sociales no mejoraron, más bien empeoraron, y la convivencia social mostró un fuerte deterioro. Y también, en segundo lugar, la Unidad Popular mostró un voluntarismo y baja capacidad técnica racional para enfrentarlas, para diseñar políticas sociales y organizar luego un aparato administrativo que los pudiera implementar, ¿verdad? De este modo, el entramado político, administrativo, organizativo que implementó el gobierno de la Unidad Popular afectó sensiblemente la capacidad de acción del gobierno de la época y de la estructura institucional del Estado para poder mejorar los problemas que ellos mismos señalaban, y más bien lo que los datos insinúan es que los tendieron a agravar. Con eso termino, muchas gracias. Gracias, Mauricio. Mauricio nos plantea superar la institucionalidad burguesa con una nueva constitución, instalando la Asamblea del Pueblo como órgano rector del poder. Desde ese punto de inicio nos ha llevado a un exhaustivo análisis de la situación económica y social del país en este periodo, que podríamos sintetizar en sus propias palabras que el 42% de los chilenos estaba en situación de pobreza y no hubo una disminución en ese periodo de ese indicador. De extrema pobreza. De extrema pobreza y 62% pobreza total. Pobreza. Muchas gracias, Mauricio. Vamos a ir recibiendo sus preguntas. Antes de pasar a nuestro segundo invitado, quiero recordarles que estamos transmitiendo en vivo a través del canal de YouTube del Dínamo, que nos pueden seguir a través de la página web de www.eldinamo.cl. Jaime, te damos la palabra. Muchas gracias, Ana Luz. Bueno, lo primero que quiero es agradecer a Democracia y Progreso por haber organizado este seminario en 4 etapas sobre lo que fue la Unidad Popular y el gobierno del presidente Allende. Creo que es extraordinariamente importante que los chilenos conozcamos lo que se vivió en ese momento y lo que significaron esos casi 3 años. Particularmente porque el 75%, si no más, de los chilenos no vivían o no estaban conscientes políticamente en ese periodo. Hoy, solo los que tenemos sobre 70 años vivimos de alguna manera ese periodo. Y lo que yo veo con mucho peligro es que los jóvenes y mucha gente, adultos jóvenes, tienden a idealizar lo que pasó en ese entonces sin conocer las vivencias y los efectos que eso generó. Y eso es extraordinariamente peligroso, porque hoy día Salvador Allende es como el Che Guevara, una figura romántica, fantástica, que fue un gran hacedor para la justicia social, pero no se dan cuenta de todos los problemas que significó para Chile ese gobierno. Entonces me parece muy importante que se discuta, se converse sobre este tema, particularmente para que no volvamos a repetir la historia. Y muy particularmente cuando vemos además
signos de violencia, de intolerancia, de sectarismo, la ausencia de un gobierno que mantenga el orden público y el Estado de Derecho. Entonces, realmente me preocupa que estos signos que hoy día vivimos puedan ocasionar o nos puedan llevar a repetir la historia, básicamente, y cometer los mismos errores que cometimos en los años 70. Agradezco la presentación de Mauricio porque creo que da un marco teórico extraordinariamente importante. Yo lo voy a enfocar desde otra perspectiva, de haber sido un actor modesto, pero dirigente universitario, dirigente de la democracia cristiana, involucrado en las campañas, y haber conocido de alguna manera también a Salvador Allende. Entonces, creo que es importante, voy a irme por otro lado, más bien de la práctica. Hemos visto estadísticas, cifras, un estupendo análisis de Mauricio, pero yo me voy a ir más bien por la parte vivencial. ¿Qué pasaba en los años 60? En los años 60, el gobierno de Alessandri, el gobierno de Frei, estábamos en plena Guerra Fría, donde la discusión en el mundo era si venía el comunismo o predominaba el capitalismo encabezado por Estados Unidos. Vino la Revolución Cubana, que fue un golpe a las dictaduras de América Latina y que marcó el entusiasmo, el sueño y el ansias de cambio de la juventud y de gran parte de las actividades intelectuales de esa época. De alguna manera, también durante los años 60, en Chile se consagró una división de tercios. La derecha, el centro con la democracia cristiana, parte de los radicales, y la izquierda con otro tercio. Y eso significó que el tema se fue cada vez agudizando más en el gobierno de Alessandri hasta llegar a la elección de 1964, donde sucede un fenómeno muy importante. A raíz de una elección complementaria, la derecha decide retirar su candidato, apoyar a Frei, y se da en la práctica a dos bandas esa elección. Frei, apoyado por la derecha, y la democracia cristiana, por supuesto, y la izquierda a través del FRAP con Salvador Allende. Fue una campaña salvajemente dura, donde la democracia cristiana hizo un programa muy progresista con la revolución en libertad, y la antítesis, particularmente desde el punto de vista publicitario, era el comunismo o la Unión Soviética. Al punto que parte de la propaganda del año 64 era repetir el resultado del partido de fútbol de Chile y Rusia, que se jugó en Arica, donde Chile ganó 2-1, entonces el 2, que era Eduardo Frei, era Chile, y 1, Rusia, era Allende. O sea, fue una campaña salvajemente dura en esos términos, bastante sesgada en términos de mostrar lo que era lo soviético. ¿Y eso qué implicó? Y va a marcar, ojo, los 70. La ruptura de la amistad cívica o amistad que tenía Salvador Allende con Eduardo Frei. Y eso no se recuperó nunca y sirvió, lamentablemente, como una división que primó en los años 70. La Revolución en Libertad gana, inicia un programa de cambios importantes, pero ojo, solo con la democracia cristiana, sin pensar ni buscar alianzas o coaliciones o consensos con los otros sectores. Y por otro lado, la izquierda, particularmente los socialistas resentidos, anuncian formalmente al inicio del gobierno de Frei que le van a negar la sal y el agua. Y lo cumplieron. Estuvieron constantemente en oposición y muy fuerte. Paralelamente, en el mundo de la Guerra Fría y en Chile se va ideologizando, o sea, habían posiciones de derecha cerradas, democracia cristiana un tanto soberbios por estar en el gobierno, cerrado, y la izquierda, para qué decir, promoviendo el comunismo fundamentalmente, o el socialismo. Surge en esa época cierta violencia, particularmente en Concepción, donde se empieza a organizar el MIR, que entra a jugar un rol extraordinariamente importante, como lo veremos después, en términos de asaltos, de atentados
y que de alguna manera supera las posibilidades políticas del Parlamento y de la democracia. Pero surge otro fenómeno muy complicado en la democracia cristiana, que empieza a pedirle más a Eduardo Frei en términos de progresismo, particularmente influido por ex pecados en Europa que vienen con la idea de conciliar el cristianismo con el marxismo. Y surge el MAPU, como una división dentro de la democracia cristiana que se concreta el año 69. Y este movimiento ultra izquierdista que buscaba de alguna manera conciliar los principios cristianos con el marxismo es el aglutinante entre el socialismo y los comunistas que no se llevaban bien en los 60 y generan las bases de la unidad popular. Y su primera demostración es en elecciones universitarias, el año 69, después de la ruptura del MAPU, y en la FECH, por ejemplo, que socialistas y comunistas iban siempre separados, se unen, más el aporte de los ex demócratas cristianos hoy día MAPU, ganan la Federación de Estudiantes. Y así otros. Surge, hacia fines del 60, lo que ha sido el programa de la Unidad Popular, que Mauricio reseñó muy bien. Pero de alguna manera yo quiero poner mucho énfasis en que lo que ese programa buscaba era todo el poder para la UP. Poder popular saltándose la democracia burguesa y formal. En otras palabras, el título de la vía chilena con empanadas y vino tinto era un eufemismo, como Mauricio lo ha demostrado, porque en el fondo buscaban generar la Asamblea Popular, el Tribunal Supremo, que es la réplica más o menos de lo que había en Cuba y de lo que había en la antigua Unión Soviética. Y así llegamos al año 70, donde la democracia cristiana plantea, previendo lo que puede venir, que haya una segunda vuelta entre los candidatos, entre los dos primeros resultados de las candidaturas presidenciales. La derecha se opone tenazmente, Allende lo mira con cierta simpatía, pero finalmente el Partido Socialista se opone y no hay segunda vuelta. Y llegamos a un resultado que ya Mariana y Sergio Muñoz analizaron en el primer coloquio, donde Allende gana con el 36.2%. En la elección con Frei había estado cerca del 40%, o sea, hay una baja de Allende. Alessandri con prácticamente el 35% y Tomic con el 28%. Viene todo el proceso que analizó muy bien Mariana y Sergio en términos de septiembre, octubre, noviembre, hasta que Allende asume, pero es bien importante recordar que el Estatuto de Garantías Democráticas, que juega la democracia cristiana para asegurar y votar por Salvador Allende, primera mayoría relativa como era la tradición, es acordado, pero un tanto como jugador de póker. Esto es, lo acepto, pero siempre con cartas por abajo, buscando de alguna manera, como veremos más adelante, que esto no se cumpla, particularmente respecto al plan de nacionalizaciones y de propiedad estatal. Lo primero que uno podría decir de la Unidad Popular es que surge un gobierno minoritario con un fuerte afán sectario, excluyente, y habiendo podido buscar acuerdos con una democracia cristiana en torno a un programa de cambios en Chile, prefirió marcarse en su programa, que era, en otras palabras, el imponer el socialismo en Chile, apenas con el 36 o 37% de los votos. Chile no era el país ultracapitalista de América Latina. Frei la había dejado con que el 40% del PIB estaba en manos del Estado. El cobre, el acero, el petróleo, la distribución de energía, si hasta una empresa de computación era del Estado. O sea, había una participación del Estado importante y frente a eso, la idea de la UP era estatizar y nacionalizar prácticamente todo. La participación de los trabajadores en el ingreso nacional era un 55%. Había una inflación moderada para lo que era Chile en ese entonces. El déficit fiscal era apenas un 1.3%. O sea, era un país en marcha que tenía una fuerte presencia del Estado. Viene el año 71, yo creo que Jorge Rodríguez y Lucho Rivero
hice una estupenda presentación el sábado pasado, Mauricio la ha complementado un tanto, pero aquí, ojo, al inicio del gobierno parten estatizando la banca a través de subterfugios de la Corfo, comprando acciones. Viene un proceso de nacionalización extraordinariamente fuerte y surgen los resquicios legales. Esto es, bastaba que los trabajadores, ni siquiera el sindicato, se tomaran una industria, la paralizaban, muchas veces contra el sindicato y obviamente contra los dueños. Venía un decreto de intervención, se nombraba el interventor, fuera los ejecutivos, fuera los profesionales, y surgía el CUP, que era el organismo, el nuevo directorio, que empezaba a manejar esa empresa con las ineficiencias que veremos más adelante. El año 71 fue un año de sobrecalentamiento de la economía, han dado cifras, todo pareció andar fantástico, pero fue como consecuencia de una sobreemisión, un recalentamiento de la economía, falta de inversión que no era sustentable. Y así empezaron los signos de violencia. Partimos en las calles con que cada uno de estos tres sectores organizaba sus brigadas y se jugaba ya no en la discusión, sino con violencia, con palos. Le digo, hasta nosotros, demócratas cristianos, que éramos bastante pacíficos, muchos de ellos tomamos clases de karate para poder defendernos en caso de agresiones. Recuerdo todavía en el segundo piso del antiguo edificio de la ADC estaba la Academia de Petit, de karate. Y me recuerdo haber visto a Rafael Moreno, o a Ricardo Almazábal, o a mí mismo, practicando karate, ¿no es cierto?, con nunchaku, porque la cosa venía violenta. Y eso fue generando un clima extraordinariamente complejo que terminó el año 71 con asesinatos. Primero el de Juan Villalonco, demócrata cristiano en Aysén, por el partido, disparos del Partido Socialista. En la derecha de Rolando Matus en Temuco, por parte de gente del MIR. Y para qué decir el golpe a la democracia cristiana el 8 de junio del 71, en que la vanguardia organizada del pueblo asesina a Edmundo Pérez Stukovich, figura emblemática de la ADC, vicepresidente de la República, y días antes el presidente había calificado a estos violentistas como jóvenes idealistas. O sea, verdaderamente el clima era extraordinariamente complejo. Empezó con la marcha de las mujeres a fines del año 71, cacerolazos, represión. Vino la ENU, que se ha referido Mauricio, que fue un intento de estatizar la educación y empezar a formar a los jóvenes chilenos dentro del concepto socialista. ¿Y qué originó esto? Alejó al UP de la Iglesia Católica, formalmente. Significó la protesta de los padres y apoderados en manifestaciones de todo tipo. Y surgió la FECES, controlada en esa época por Guillermo Jung y por Miguel Salazar, que llevaron la vocería para oponerse a esta idea frente a un Camilo Escalona, que era el dirigente socialista secundario, y un Alamán que se salía del San George para ingresar justamente a esta lucha por el lado de la derecha. O sea, verdaderamente aquí hubo un enfrentamiento ya callejero por movilizaciones sociales que afectaba el clima. ¿Para qué decir las universidades? Y particularmente la Universidad de Chile, que era presidida por Edgardo Benninger, electo por el claustro tridimensional, trisectorial, pero que no era respetado por parte de la Unidad Popular, y se tomaron el Canal 9, venían marchas, tomas, retomas, para qué decir lo que pasaba en la Escuela de Derecho o en el Pedagógico. Al punto que, por ejemplo, que la FECH, que ya era controlada por el OP y por el Partido Comunista, cuando van a una elección el año 72, en que la derecha apoya a la ADC, deciden suspender las elecciones y no hay más elecciones en la fecha. Todo esto manejado por Lupe. El intento de control de los medios de comunicación. Hubo un intento fuerte por controlar los diarios y las radios de ese entonces, además de los canales de televisión. Y lo que es más complicado, y lo mencionaba de alguna manera Mauricio, es que la figura del presidente era manejada por el CUP de la Unidad Popular. Entonces, con todas las prerrogativas, ya me referiré a Salvador Allende más adelante, era el CUP, esto es, los presidentes de los partidos de la Unidad Popular,
quienes definían las líneas políticas, generando todas las tensiones que vivimos. El año 72, tanto Jorge Rodríguez como Lucho Rivero han dado las cifras de inflación, de las caídas de inversión, de la escasez. Pero lo más grave de todo, Ana Luz, era que las empresas, los asentamientos, todo era manejado por los CUP. Era un asambleísmo permanente en la cual se perdió eficiencia, se perdió el sentido de la producción, de generar bienes, de generar servicios, y dentro del UP empieza a surgir también una suerte de desconcierto, al punto que acuñan la frase: este es un gobierno de mierda, pero es mi gobierno. Esto es, había que seguir adelante, cualquiera fuera el costo de ello. Incluso en el sector agrícola surgen conflictos muy fuertes entre el UP y la democracia cristiana. ¿Qué pasa? Vienen tomas masivas, vienen expropiaciones muy fuertes y un intento de colectivización, ya no en torno al asentamiento campesino y la parcela individual, sino proponen crear los centros de reforma agraria, que era un conjunto de predios que pasaban a ser como las estructuras soviéticas de campo en los años 1920, 1925, con Lenin. Esto es realmente, era la estatización. Y el manejo sectario de quienes pertenecían al CUP y manejaban estos centros de reforma agraria generó un conflicto con la organización social campesina que había organizado o regulado por ley el presidente Frei, con la Confederación Triunfo Campesino, y ya los enfrentamientos no solo eran en la ciudad, sino también en los campos. La fijación de precios entró a fijarlo en todo. Esto generó un desabastecimiento, generó colas, generó las cuotas, generó el mercado negro, porque entre la inflación monetaria que había en la pérdida de valor adquisitivo del billete, empezó la política del trueque. Y esto se trasladó, como lo decía Mauricio, no solo a nivel de canales nacionales, sino a nivel del barrio. En el barrio, el JAP o la JAP era la que distribuía los alimentos, fijaba la cuota, y naturalmente algunos fomentaban el mercado negro y otros favorecían solamente a sus partidarios. Entonces, esta tensión se fue generando muy fuertemente en todo el país y en todos los sectores. Adicionalmente, en las empresas públicas y privadas empezó el desprecio a través de los CUP de los profesionales. Entonces hubo una fuga de profesionales y técnicos que significó bajar la producción. Y en materia más, digamos, más clara, fue lo que pasó en Codelco, en Chuquicamata o el Teniente, donde un poco lo que ha pasado en el petróleo venezolano hoy día, en que ha bajado la producción porque simplemente no hay profesionales y técnicos que sepan operar en forma eficiente. Esto de las JAP, de los canales alternativos de distribución, generó un conflicto con el comercio detallista, muy fuertemente, porque significaba excluirlos de los canales de venta. Pero además, las JAP tenían mecanismos de mover la mercadería propia, lo cual también generó conflicto con los camioneros, que eran quienes distribuían los alimentos y los combustibles en Chile. Y así llegamos a un paro de octubre de 1972, que en mi opinión fue el detonante ya de que no había solución política probablemente en Chile. Fue un paro muy fuerte en que adhirieron trabajadores, adhirieron los profesionales, todos recordamos el Colegio de Ingenieros, por ejemplo, el rol que jugó, y fue extraordinariamente complicado. Y así se empezó a preparar la elección parlamentaria de renovación del Parlamento el año 73, donde por distintas, digamos, arbitrariedades legales, se llegaron a constituir dos bloques, no pactos, sino dos partidos. El CODE, que fue la democracia cristiana con la derecha, y el UP por otro lado. Fue una campaña muy dura y el CODE o la oposición sacó el 55% y la UP el 44%. Y en mi opinión, este resultado fue el punto de rompimiento de democracia formal por parte del UP.
Al día siguiente, el eslogan era avanzar sin transar. O sea, lo que había votado el pueblo daba lo mismo. Y así perdieron todo poder democrático. El clima económico era ya terrible. Hemos recordado, o ha recordado Mauricio y los panelistas económicos, que la inflación era entre el 500 y el 700%. Piensen ustedes, perdón, no el dígito. Significa que usted en su sueldo perdía el 50% del valor del sueldo mes a mes. Fuerte. Realmente el tema era extraordinariamente difícil. Pero si a eso le sumamos que el gobierno pierde todo pudor y empieza a desconocer los fallos judiciales. Usted podía tener un fallo judicial que decía que la propiedad era suya o que tenía que restablecerse un derecho y el intendente no daba la fuerza pública y daba lo mismo el fallo judicial. Le agregamos a esto, voy a terminar inmediatamente, el tema de las acusaciones constitucionales, donde los ministros que amparaban esta ilegalidad eran acusados constitucionalmente, pero Allende los sacaba de una cartera y los ponía en otra. Se reía del Parlamento. A todo esto entra además en conflicto con la Contraloría, por los decretos de insistencia. La Contraloría rechazaba por ilegal y Allende insistía con la firma de todos sus ministros y salía adelante. Pero lo más complicado de todo fue el conflicto con el Parlamento por este compromiso de reglamentar las 3 áreas de economía, que no obstante leyes que se aprobaron 71 y 72 no funcionaban, y se impulsa una reforma constitucional que con los quórums de la Constitución del 25 aprueba el definir las áreas económicas, se aprueba y Allende no la promulga. Pasan los 30 días, imagínense lo que pasaría con Piñera si no hubiese promulgado este retiro del 10%, simplemente sentándose en los 2/3 del Parlamento. Realmente ese fue lo que pasó y generó entonces este conflicto. Permíteme, Luz, unos minutos más. ¿Qué rol jugaba el presidente Allende en esto? La verdad es que un rol bien contradictorio. Yo creo que Allende fue una figura demócrata en Chile. Fue parlamentario por muchos años, ministro de Estado, y tenía un apego al sistema democrático. Sin embargo, y adicionalmente, yo no he visto nunca un presidente con más sentido de la dignidad formal de su cargo. Sin embargo, yo creo que él quedó muy resentido con la campaña con Eduardo Frei del 64. Sintió que le habían jugado sucio. Por otro lado, en los 60 empezó a influir fuertemente la Revolución Cubana y una organización ALAS, que era la que fomentaba la guerrilla en América Latina, donde él fue presidente. Y yo diría que quizás lo más fuerte en esta contradicción de Salvador Allende, en que siendo presidente de la República se dejaba manejar por el CUP, los presidentes de la Unidad Popular, era que en la casa tenía una hija que era su más regalona, la Beatriz Allende, la Tati Allende, que era persona muy cercana al MIR y que hacía que el MIR tuviera contacto directo con Salvador Allende. O sea, yo me atrevo a decir que fue una persona que en su cargo, en su desempeño como presidente, fue una figura extraordinariamente contradictoria, con contradicciones vitales que de alguna manera no supo encauzar como principal político del país una solución. Creo que puede haber fallado también la oposición, puede haber fallado también la democracia cristiana en términos de buscar soluciones, pero el responsable principal es el presidente de la República. Influyó además mucho en él la figura de Balmaceda, su afán de consecuencia. Un abuelo de él, Allende Espavina, había sido parte de ese movimiento, entonces lo tenía como muy presente. Termino diciendo que ya en agosto del 73 la Cámara acuerda, después de muchas conversaciones, de muchas negociaciones, incluso impulsadas por la Iglesia, con la presencia de don Patricio como presidente de la democracia cristiana, todo esto falla. Y el 22 de agosto la Cámara saca un acuerdo muy fuerte, en que acusa al gobierno de haber violado la Constitución y las leyes. Y eso, en mi opinión, es un detonante para lo que pasó después. Yo creo que no hubo guerra civil, pero sí hubo un clima de enfrentamiento, de deterioro democrático muy grande. Termino
diciéndoles que a todos los que quieran seguir este tema importante, hay un libro de Genaro Arriagada, publicado el año 74, que se llama De la vía chilena a la vía insurreccional, que tiene un prólogo de Eduardo Frei Montalva que es estupendo. Yo se los recomiendo. Termino con una frase que dijo Ricardo Brodsky en el Mercurio el domingo pasado. La vía chilena al socialismo se convirtió en la vía chilena a la dictadura. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, por llevarnos en primera persona a este camino de luces y sombras, que fue la implementación del programa de gobierno basado en el poder popular en el periodo 70-73. Tenemos muchos comentarios, voy a tratar de sintetizar o plantearles los principales, y también muchas preguntas que vamos a dar, que voy a leer a los panelistas para que organicen su segundo bloque de respuesta. Sergio Vargas nos dice, si se hubiese llevado a cabo el programa, después habría sucedido lo que aconteció en prácticamente todos los países socialistas de Europa. Jaime Bedrapo nos dice, gracias Mauricio por la presentación. Sectores de izquierda sostienen que el programa de la UP está aún vigente. Y te pregunta, ¿rescatarías alguna de sus propuestas para nuestros días en las políticas sociales? Maximiliano Larrechea nos dice, lo que explica Mauricio se desarrollaba en un ambiente de fuerte propaganda. La editorial Quimantú nos bombardeaba con mensajes muy fuertes. Sergio Vargas nos dice, se ha idealizado, porque los adultos que ya lo eran en esa época del gobierno de Salvador Allende, en pocas oportunidades comentan en forma detallada cómo fue la realidad de su gobierno. Tienen, a mi entender, temor a ser catalogado como golpista. Jaime Muñoz le pregunta a Mauricio Lavarría, ¿puedes clarificarme los porcentajes de pobreza extrema y pobreza al término del gobierno de Allende? Jorge Rodríguez nos dice, para Jaime, nuestro sistema político ha mostrado una enorme ineficiencia. ¿Cómo ves su reforma para asegurar una democracia capaz de darnos estabilidad en el futuro? Sergio Vargas nos comenta, Alberto Jerez y Rafael Agustín Gumucio propusieron meses antes de la elección del 70 que hubiese una segunda vuelta. No fue aceptada la idea ni por los dirigentes de la UP ni de la derecha. Sergio Vargas le pregunta a Mauricio, ¿cuál habría sido la historia si se hubiese, a Jaime, si se hubiese aceptado? Francisco Plaza, conociendo la historia del 73, ¿por qué hoy la DC se ve que está más cómoda con el PC y el Frente Amplio? Es una pregunta para los dos panelistas. ¿No creen que debería buscarse el centro político? Mariana Elwin pregunta, ¿qué aporte al desarrollo social de Chile perduró desde la Unidad Popular para ambos panelistas? ¿Por qué el gobierno no pudo sostener el avance social que se logró el año 1971? ¿Fue consecuencia de la oposición o resistencia de los sectores más acomodados? Rodrigo de Pablo nos sugiere hacer un documento y un libro con estas ponencias, que ha sido excelente ambas ponencias. ¿Ve alguna similitud, pregunta Francisco Plaza, en el ambiente político de lo que ocurrió el año 73 con lo que está pasando hoy? Y hay otra pregunta que es mía, para Jaime. Hay un concepto, Jaime, que se llama aprendizaje orientado a la política. Bajo esa premisa, con tu experiencia, ¿cuál sería hoy tu recomendación para la coyuntura crítica que estamos viviendo en Chile a partir de la vasta experiencia y de todo lo que viste y que nos has contado hoy? Esas son las preguntas que llevamos hasta ahora. Voy a darle la palabra a los panelistas, sin antes recordarles que estamos transmitiendo directamente con el Dínamo a través de su canal de YouTube, o pueden seguirnos también en www.eldinamo.cl. Mauricio, te doy la palabra. Bueno, gracias Ana Luz. Son interesantes preguntas que generan una reflexión. Quizá una conclusión que también comparto con Jaime, lo digo de otro modo, es cuál es la herencia del gobierno de la Unidad Popular. La herencia para mí de la Unidad Popular fueron los 17 años de dictaduras que luego siguieron, parafraseando un poco lo que él retoma de Brodsky, que la vía chilena al socialismo fue la vía chilena a la dictadura. Ahora,
hay preguntas bien interesantes que son provocadoras. Bueno, ¿qué quedó en el tema de desarrollo social del gobierno de la Unidad Popular? ¿Qué perduró? Etcétera. Y aquí, a partir de eso, me gustaría hacer la siguiente reflexión, que hoy día muy contingente y que es, bueno, la necesidad de poder compatibilizar el desarrollo social con el desarrollo económico, ¿no? ¿Verdad? Es decir, el desarrollo económico nos provee los recursos para generar efectivas políticas sociales que mejoren el bienestar de la población. Pero es el desarrollo social, a través de políticas sociales, el que permite cohesión social, mayores y mejores niveles de equidad, una población más educada y saludable, desarrollo de capacidades para que los ciudadanos puedan aprovechar las oportunidades que genera el crecimiento económico. Todo lo cual genera estabilidad, que es la condición básica para que el sistema económico pueda generar prosperidad para todos, para todos. Es decir, digamos, si uno mira hacia atrás, digamos, los años, digamos, de la década de 1950, particularmente de 1960 adelante, eh, el impulso, digamos, esta eh, digamos, orientación muy voluntarista que generó el gobierno de la Unidad Popular de poder superar todo este conjunto de carencias en un determinado corto tiempo, digamos, y después lo que vino, hubo mucho énfasis durante la dictadura en las situaciones económicas, libertad económica, pero nada de libertad política, etc. Si uno mira hacia atrás, la reflexión indudable, bueno, necesitamos desarrollo económico, sin duda que sí, pero también necesitamos desarrollo social, poner el acento en las personas, porque finalmente si nos generamos condiciones de equidad, si nos generamos, digamos, oportunidades para todo, lo que vamos a tener una sociedad con bajos grados de cohesión, con permanente conflicto, con permanente, digamos, impulsos o estímulos para desbordar la institucionalidad y generar apropiaciones más allá del marco institucional. En consecuencia, es una necesidad vital de equilibrar todas estas situaciones. Hay una pregunta también que realiza Mariana, que es lo siguiente, ¿no es verdad? ¿Por qué no se pudo sostener? Las excelentes posiciones, digamos, ¿por qué no se pudo sostener lo que ocurrió, digamos, el impulso en 1971, que francamente hubo un fuerte crecimiento económico, si no recuerdo mal, de alrededor del 6-7%, ¿verdad? También un incremento en las remuneraciones, etcétera, con una inflación que es alta para nuestros días, pero que en la época era razonable, de alrededor del 22%, ¿no? ¿Verdad? Que era más o menos el promedio que había ocurrido desde la década de 1960. Bueno, estas dos excelentes posiciones de la semana pasada clarificaron muy bien, ¿no es verdad? Hubo un exceso de demanda y que la oferta no pudo, digamos, responder frente a esa demanda. La fijación de precios también por bajo los niveles de producción, perdón, bajo los costos de producción, generaron desestímulos para los productores y en consecuencia, digamos, apareció indudablemente el mercado negro y con eso apareció también los racionamientos a cargo de la JAP, más todas las otras situaciones de exceso que fueron cometidos a través de la JAP o el sectarismo que hablaba, digamos, Jaime. Entonces, en ese ambiente en que no generaron una revolución de las expectativas más allá de lo que ellos mismos podían sostener, y eso generó también un clima de insatisfacción muy fuerte y muy profunda, digamos, ¿no es verdad? Desde ese punto de vista, digamos, puede, como lo dijo muy bien Luis Rivero, digamos, la semana pasada, puede que algún pequeño comercio haya buscado un cierto acaparamiento, porque en eso tenía todos los incentivos económicos, digamos, vender en el mercado negro le generaba mayor rentabilidad que vender a precios oficiales que estaban bajo los costos digamos, de producción. Y en consecuencia, es cierto, pero eso no fue significativo, digamos, eso no fue la verdadera razón fue esta otra situación, digamos. El desabastecimiento fue provocado fuertemente por las propias políticas, digamos, oficiales. En consecuencia, esa es una razón central de por qué, digamos, no pudieron sostener, junto con, insisto, con el clima de polarización, beligerancia, sectarismo que también ocurrió desde el gobierno de la Unidad Popular. Una segunda reflexión que a mí me provoca en todo esto a partir
de la experiencia y lo que ha ocurrido después es la necesidad de modernizar el Estado y la administración pública, de modo tal de mejorar los niveles de eficacia y eficiencia. La instauración de los CUP, de los Comités de la Unidad Popular, no solo al nivel de Presidencia de la República, sino que también a todo el nivel del aparato público, digamos, y de la sociedad, lo que generó un entrabamiento muy fuerte, digamos, desde el punto de vista de las decisiones y desde el punto de vista de la implementación de las decisiones. Ahora, cuando digo modernizar el aparato del Estado y la administración pública, no se trata de agrandar el tamaño del Estado, sino que simplemente hacerlo más efectivo, de modo tal de mejorar las oportunidades de acceso a los canales de bienestar para la población. Y eso implica, en primer lugar, reducir la burocracia, simplificación de trámites, ¿verdad? Redefinición de reglamentos. En este plano es muy importante incorporar la actualización tecnológica, ¿verdad? Pero también, digamos, para poder mejorar los procesos operativos y que los ciudadanos tengan una atención más pronta desde el Estado, pero también necesitamos mejorar las capacidades del Estado, lo cual implica mejorar las capacidades regulatorias del Estado, incrementar sustantivamente los niveles de efectividad, responsabilidad y rendición de cuentas, digamos, del Poder Judicial, digamos, ¿no, verdad? Disminuir la opacidad que hay en el Poder Judicial, modernizar la Contraloría General de la República, sus mecanismos de rendición de cuentas, de transparencia, establecer un gobierno corporativo al interior de la Contraloría General, de modo tal que no dependa de la voluntad de una sola persona, digamos, o digamos, los aciertos o errores que pueda cometer una persona. También mejorar fuertemente la representatividad y funcionamiento del Congreso actual. Y establecer mecanismos de acceso, promoción y egreso a la administración pública centrado en el mérito y ajeno a la influencia política. Esa es una situación que desafortunadamente ha estado presente a lo largo de toda la historia de Chile, desde el siglo XIX en adelante. Sin duda que en la época de la Unidad Popular esto se acentuó, pero no ha sido superado después. Con la reforma de la AEP del 2003 y luego del 2016, algo se ha mejorado, fundamentalmente la del 2016, sustantivamente, pero necesitamos tener funcionarios públicos mejor capacitados, más competentes, de modo tal de poder atender mejor a los ciudadanos. Adelante entonces, Ana Luz. Muy bien, muchas gracias, Mauricio. Hay otra pregunta también para Jaime. ¿Cuánto influyó realmente en el fracaso de la Unidad Popular la intervención norteamericana? Jaime, te doy la palabra. Gracias. Bueno, voy a intentar responder telegráficamente las múltiples preguntas de manera de no extenderme mucho. Primero, ¿por qué el año 71, con su bonanza económica, no fue sustentable? Te diría básicamente porque López despreciaba la economía. El concepto económico de medir y, digamos, entender que el crecimiento, la inversión, el manejo fiscal prudente es lo que lleva a que un país vaya progresando. Ellos aprovecharon en el año 71 la capacidad potencial que tenía Chile para crecer, lo utilizaron llegando casi a plena productividad, a plena producción, con mejoras salariales bastante importantes, pero eso no fue sustentable porque no había nueva inversión, porque no había una política fiscal consecuente y además de todo, porque empezó la ineficiencia en el manejo de las actividades productivas, porque ya no era un profesionalismo gerencial, vertical, sino partió del asambleísmo, en la que era más importante discutir y conversar que producir. Entonces, eso llevó a una caída de todos los índices que en forma muy brillante Luis Rivero y Jorge Rodríguez explicaron el sábado pasado. O sea, lo primero que quiero afirmar es que el 71 no fue sustentable porque simplemente se sentaron en la economía y hubo un manejo ineficiente de todo lo que era empresa estatal o privada, tomada y requisada por parte del UP. Segundo, si habría sido posible una solución democrática. Yo creo que quizás sí. Hubo un acercamiento de la democracia cristiana encabezada por don Patricio Elwin
con la presencia del cardenal, con Salvador Allende, para buscar soluciones. Estaba la idea del plebiscito, que Allende impulsó, pero que el CUP, los partidos de la Unidad Popular, desautorizaron, tanto en las conversaciones con el cardenal y Patricio Aylwin, como también en septiembre. Entonces, en el fondo, se llegó a un camino sin solución, porque Salvador Allende lamentablemente no mandaba, no conducía la presidencia de la República, sino eran los partidos, particularmente el más violento de todos, el socialismo, con partidos chicos como el MAPU, que seguían esa línea dura. ¿Pudo haber sido distinto? Tal vez, sin duda. Lo más probable es que el plebiscito lo perdía fuertemente la Unidad Popular y habría sido una solución democrática. Pero no se dio, yo te diría, creo que de alguna manera también el 73 y esta confrontación y la dictadura fue un fracaso de la política, fue un fracaso de que no fuimos capaces, sus dirigentes de primera línea, segunda, tercera o cuarta, donde puede haber estado yo, de buscar soluciones, ¿no es cierto?, que hubiesen aplicado a una solución democrática. Pero yo culpo, lamentablemente, y no tengo nada personal con ello, yo creo que fue la debilidad de la presidencia de la República, como culpo ahora los desórdenes públicos y la falta de orden que hay en el país al presidente de la República. Si es él el que tiene que mandar, manejar en un sistema presidencial la política en el país. Tercero, me preguntan qué podía hacerse. Por último, la influencia americana, antes de cambiarme de onda. Yo creo que sin duda Estados Unidos está probado, puso plata en la campaña del 70, puso plata en los paros y en los sindicatos, pero en verdad, por mucho que pusiera plata y consejos, si no hubiese habido ese malestar, esa violencia, ese clima de enfrentamiento, no habríamos tenido golpe de Estado. O sea, verdaderamente yo creo que hubo una influencia, pero no creo que haya sido decisiva. Lo que fue decisivo fue que usted no puede gobernar un país, cambiar el sistema político, económico y social con menos del 50% de la población. Eso requiere grandes acuerdos, requiere de alguna manera hacer sustentable y gradual los cambios. Y Allende y la Unidad Popular entendieron que esto era una carrera de 100 metros en vez de una maratón. Me paso a la pregunta de Jorge Rodríguez. ¿Qué hacer para futuro? Yo soy partidario de una nueva constitución. No me gusta la idea de una convención, para serle franco, porque creo que va a ser lo mismo que el Parlamento de hoy o el de mañana. Entonces, ¿para qué tener dos entes conflictuando y no entregarle a un Parlamento que por una gran mayoría apruebe una reforma constitucional que sea plebiscitada? Incluso más, si hay diferencias, por ejemplo, entre un sistema presidencial o semipresidencial, pues que la ciudadanía plebiscite y vote por qué sistema político quiere. Yo creo que el gran defecto del actual sistema político presidencial es que se desfasó la segunda vuelta con la elección de Parlamento. Hoy día es un incentivo llevar 7 o 8 candidatos a primera vuelta con listas parlamentarias. Después quedan 2 y van a segunda vuelta ya con un Parlamento elegido. Me gusta mucho más el estilo francés, en que usted elige presidente de la República y a los 2 o 3 meses elige y renueva el Parlamento, con lo cual el gobierno puede jugarse para tener las mayorías parlamentarias. Es muy difícil un sistema presidencial en que no haya mayorías o buscar acuerdos que establezcan mayorías para cumplir el programa. Tú me preguntas, ¿qué hacer, Ana Luz, para transmitir esto a los jóvenes o a la gente que no vivió la Unidad Popular? Yo creo que este tipo de encuentros es muy importante, pero lo más significativo de todo, en mi opinión, es que se estudie la historia, que esté presente, y muy particularmente una gran falla de los gobiernos del año 90 hasta esta fecha ha sido el no incorporar en forma seria la educación cívica en nuestra formación escolar, porque eso moldea a los jóvenes en términos de qué es una constitución, para qué sirve el Parlamento, para qué sirve el Poder Judicial, qué es el Banco Central. O sea, verdaderamente yo creo que ahí hemos cometido una falla brutal. Y eso lo estamos pagando por jóvenes que pueden ir a tirar piedras, pero que no votan para elegir su federación de estudiantes. No sienten el mínimo compromiso. Esos que andan tirando piedras
yo creo que no van a votar ni en el plebiscito ni en las próximas elecciones. No tienen cultura cívica. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Gracias, Jaime. Primero, precisar, Mauricio Lavarría le contesta a Jaime Muñoz, el 42% era de extrema pobreza y el 62% era de pobreza durante la Unidad Popular. Tenemos una última pregunta para los dos panelistas que hace Cristóbal Fernández. ¿Consideran que el mundo cultural chileno ha mostrado una imagen idealizada de la UP y Allende? ¿Cómo influir en la cultura para que los más jóvenes, o los jóvenes, tengamos una mirada ponderada de estos eventos? Mauricio, te cedo la palabra. Bueno, gracias, Ana Lu. Para precisar un poco a Sergio que preguntaba, efectivamente esos son datos que están en un muy interesante libro de Guillermo Lefort, que es el presidente de este centro, está a disposición, y esos son los datos que entrega. Ahora, esos datos no son directamente comparables a los que arroja la encuesta Casena a partir de 1990 en adelante, pero dan una muy buena idea de lo que ocurría en la época, digamos, con estos temas. Ahora, respecto de la pregunta que hace Cristóbal, es muy interesante porque yo diría que no es solo el mundo cultural, sino que también buena parte del ámbito intelectual y de educación, digamos, y de historiadores ha tendido a idealizar el régimen de la Unidad Popular y al presidente Allende. O sea, estos ámbitos, digamos, partidarios del gobierno del presidente Allende y ámbitos más bien ligados a estos ámbitos políticos, han tenido éxito en reescribir la historia, es decir, han mostrado una fase muy idealizada de lo que ocurrió durante la Unidad Popular. Aquí, por ejemplo, tengo algunos trabajos de algunos muy queridos colegas míos. Aquí, por ejemplo, cuando hicimos historia, la experiencia de la Unidad Popular y la lectura sobre eso, otros libros, qué sé yo, Salazar y otros, muestran una imagen muy idealizada de la Unidad Popular, también muy centrada en anécdotas, ¿no? ¿Verdad? En la experiencia de la población tal o la población tal, lo cual entregan un relato en que la Unidad Popular aparece como un gesto heroico, pero la evidencia más concreta nos muestra que fue una experiencia fracasada, ¿no? ¿Verdad? En que efectivamente los niveles de bienestar de la población, luego de terminado el periodo de la Unidad Popular, fueron peores de lo que tenía a 1970, es decir, al inicio del gobierno de la Unidad Popular, y sin mencionar siquiera los niveles de conflictividad social que había en la época. Entonces, aquí, digamos, lo que hay que generar, y en esto el Centro de Estudios de Democracia y Progreso está haciendo su contribución, ¿verdad?, de generar una discusión, un debate más de corte intelectual respecto de qué es lo que nos muestra la evidencia respecto al desarrollo de la historia de nuestro país, del desarrollo social, político, qué sé yo, la discusión de ideas. También el ámbito de los artistas también ha sido muy influyente. Si uno ve la música, etcétera, idealizan, digamos, cantantes y otros, idealizan todo ese espectro. Pero la verdad, lo que nos muestra la sociedad en donde ocurrieron los socialismos reales es muy distinto. A mí me tocó, por ejemplo, ver digamos, en la Europa del Este, digamos, Hungría, República Checa y otros por ahí, lo que ellos tienen es el Museo del Comunismo, y parten diciendo el sueño, la realidad y la pesadilla, ¿la verdad? Respecto de lo que fueron los socialismos reales. En consecuencia también, desde los ámbitos intelectuales ha habido una modorra o una incapacidad o un temor también a hablar francamente de lo que fue el gobierno de la Unidad Popular y la experiencia fracasada que ocurrió. En consecuencia, hoy día ya se están, digamos, levantando textos que están, digamos, revisitando toda esta historia, mostrando efectivamente cuáles son los datos y cuál es la experiencia real que ocurrió durante ese gobierno, que dista mucho de la imagen idealizada que hay en determinados ambientes intelectuales y además periodísticos. Adelante.
Muchas gracias. Le doy la palabra a Jaime. Muchas gracias. Bueno, yo creo que en las sociedades democráticas, en Occidente, lo usual es que el mundo cultural y los artistas en las distintas artes sean más bien de izquierda, sean contestatarios, sean alternativos. Para un artista en su dimensión, el concepto de eficiencia, de economía, de productividad, no es el mundo en el que se vive. Y por tanto, curiosamente, los izquierdistas o la gente de izquierda, artista, cultural, se da en las sociedades occidentales, porque en las sociedades que fueron con socialismos reales, como la Unión Soviética o lo que es Cuba, hay un apoyo a la cultura, pero es un apoyo dirigido. O sea, la cultura tiene que estar dentro de los conceptos socialistas, marxistas, y quien disiente, recordemos lo que pasaba en Rusia, van a los gulag, o son exiliados, o son en algunos casos apresados. Entonces, yo creo que históricamente la tendencia al socialismo, no necesariamente al marxismo, a la cosa más progresista, es parte del ambiente cultural y artístico en el mundo, básicamente en el occidental. Segundo, yo creo que Salvador Allende en su gobierno sí le dio mucha importancia a la cultura. Creo que hubo una manipulación dogmática y sectaria en algunas esferas, pero él apoyó bastante la cultura y una de las grandes iniciativas fue ese Museo de la Solidaridad, en que pintores de todo el mundo estuvieron dispuestos a apoyar románticamente lo que hacía en Chile. Y eso sin duda que marca y significa un apoyo. De alguna manera, yo siento que el mundo cultural tiene que tener una expresión libre y me parece que es bien que manifiesten sus ideas políticas y que de alguna manera vivan ese romanticismo idealizado de lo que fue la unidad popular. Siento que el rol de los políticos, el rol de los educadores, el rol de la gente que está pegada a la historia, es demostrar lo que decía Mauricio, que si bien pudo haber tenido muy buenas intenciones, parte de la gente que fue dirigente de la Unidad Popular, el resultado fue un fracaso y terminó y condujo a Chile a una dictadura.